Sí. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, a precio de sangre y crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un labrador que solo se postra ante mi presencia. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41-700. Gracias le damos al Señor porque podemos estar haciendo el programa nuevamente. Gracias le damos al Señor por la vida de su siervo que estuvo recién, nuestro amado pastor, haciendo el programa en la hora anterior. Y bueno, hermanos, como siempre estoy acá con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa en esta hora. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, para alabarte, para glorificarte, para poder, Señor, estar transmitiendo tu palabra, Señor, a través de este medio. Te rogamos, Señor, que tú bendiga la vida de los hermanos, de las hermanas que nos están escuchando y de aquellos que nos van a escuchar después, Señor, a través de YouTube, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice, Señor, a cada hermana, a cada hermano, Señor, que en este momento, Señor, está disponiendo su corazón para escuchar tu palabra, Señor. Y bendice mi vida, llenándonos con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que la palabra que salga de nuestras bocas, Señor, sea de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y bueno, como veíamos, la palabra estuvimos viendo ahí en el libro de Hebreos 10:25, 12:25, 11. Vamos a buscarlo el versículo porque no me acuerdo bien. Alabado sea su nombre. Donde decía la palabra del Señor: mirad que no desechéis aquel que habla. 12:25, ahí está, hermano. Y hoy leíamos, dice: mirad que no desechéis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos aquel que amonesta desde los cielos. Y nosotros veíamos que Dios nos amonesta por medio de aquellos que Él constituyó, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para que nosotros podamos manifestar esta gracia y para que nosotros podamos manifestar la vida de Dios, ¿no? Y entonces dice la palabra que la disciplina del presente, dice, parece no ser la causa de gozo, ¿vio? Parece que no, ¿vio? Pero a su tiempo produce el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, y nosotros tenemos que ver que, no, porque siempre nosotros damos la palabra, ¿no? Y tenemos que ver que la palabra dé resultado. Ahora tenemos que ir al modelo, el modelo que nos fue presentado por el Señor. Y el modelo es nuestro amado Señor Jesucristo mismo. Vamos a leer ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Vamos a ver el modelo de aquel que fue instruido, aquel que dio su vida, aquel que se negó a sí mismo, aquel que siguió una dirección y aquel que dio el fruto deseado. Ahí en Filipenses capítulo 2, desde el 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese qué maravilloso. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Y a veces nosotros servimos al Señor y nosotros pasamos por tantas luchas y por tantas pruebas, por tantas dificultades. Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación, ¿no? Si hay alguna consolación. ¿Y qué consolación tenemos? Que el Señor también padeció, ¿no? Por causa del servicio que mostró hacia su Padre. Fíjese que allá nosotros leíamos en el libro de Mateo, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, Él estaba sufriendo, en su carne, estaba sufriendo, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, dice, ¿no? Y entonces Él rogó al Padre, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese está ahí en el libro de Mateo. Alabado sea su nombre. Mateo 26, 36. En el 39 vamos a leer. 26, 39 de Mateo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Vio? Y entonces, en el 42, Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿vio? Él rogó al Padre. Si es posible, dice, pasa de mí esta copa. Pero no era la voluntad del Padre que pasara de él esa copa. Esa copa habla del sufrimiento, del padecimiento que el Señor tuvo por causa de nosotros. Y no era la voluntad de Dios que pasara de él. La voluntad de Dios era que Él fuese a la cruz y que muriera por todos nosotros. Que Él gustara la muerte por nosotros. Que Él ocupara nuestro lugar. Que Él llevara el cuerpo del pecado y lo destruyera en la cruz. ¿Vio? Y también dice, como dice ahí también un pasaje, dice, y por medio de la muerte Él destruyó a aquel que era el que imperaba la muerte. ¿Vio? Él lo destruyó. No solamente tenía que sacar el cuerpo de pecado de nosotros y destruirlo, no solamente tenía que limpiarnos a nosotros del pecado, sino que también tenía que destronar a Satanás. ¿Vio? Por eso dice que por medio de la muerte, ¿por medio de qué muerte? Por medio de su propia muerte, dice. Él destruyó, ¿vio? Destruyó a aquel que imperaba la muerte. ¿Vio? Aquel que tenía poder, potestad sobre el hombre antes de que Cristo viniera y lo llevaba siempre a condenación. No sé si encontramos ese versículo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ¿cómo logró todo esto el Señor? Y lo logró por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con eso que nosotros veníamos hablando el programa pasado, por ejemplo? ¿No? Y bueno, nosotros el programa pasado hablábamos de que Dios constituyó dentro de la iglesia a aquellos que nos perfeccionan y que nos conducen a nosotros, y nosotros tenemos que sujetarnos a ellos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ellos son los que han de dar cuenta. Y sí, pero hermano, pero yo veo esto y veo lo otro y veo lo otro y veo lo otro. Sí, bueno, la palabra no dice que usted tiene que ver, ¿no? Aunque sí lo dice, porque dice, dice considerá, dice, el resultado de su conducta e imitá su fe. Yo estoy hablando de ver en cuanto a debilidades que nosotros también podemos tener. Ahora, si aquel que nos conduce tiene una falta, usted no va a ser oído sordo o la vista ciega a esas cosas, porque tiene que considerar, ¿no? Porque uno dice, si un ciego guía al otro ciego, dice, los dos caerán al hoyo, dice, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar. Ahora nosotros consideramos y vemos que no hay mancha, no hay arruga, no hay cosa semejante. Entonces, si consideramos así y vemos que es así, Dios da testimonio de esas cosas, entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice. Porque ellos velan por vuestras almas.
¿Vio? Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y a mí siempre me llamó la atención, porque vio que dice, considerar el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces hay hermanos que tuercen esa enseñanza y dicen, yo tengo que imitar la fe del pastor. Lo que él cree, yo tengo que creer. Ahora, ¿dónde se ve lo que él cree? En su conducta. En su conducta se ve lo que él cree. ¿Dónde se ve lo que yo creo? Usted no sabe lo que yo creo en mi corazón. Pero usted sabe lo que yo creo cuando la vida de Dios se manifiesta en mí. En la conducta se ve. ¿Vio? Porque dice, de la manera que recibiste a Cristo, anda en él, dice. Anda en él. Y entonces así hizo el Señor Jesucristo. Por eso dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice. Tenemos que sentir lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Lo mismo que sintió el Señor. La misma conducta que el Señor sintió. Dice, completad mi gozo, sintiendo todo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿No? Teniendo el mismo amor. ¿Y qué amor tuvo el Señor? Dice que Él dio su vida, dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿No? El justo por los injustos. Sintiendo todo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes. ¿Vio? Y ahí podríamos leer en Efesios capítulo 4, versículo 1. Gracias, Jesús. Versículo 1 hasta el 6. Gracias, Jesús. Porque ¿cómo hacemos para andar como Él anduvo? Tenemos que sentir todo lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir o qué tenemos que creer? Todo lo mismo. Y ahí dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén, hasta ahí nomás. ¿Vio? Entonces dice, solícitos en guardar la unidad, dice, del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, apresurado, ¿vio? Cuidadoso. ¿Vio? Nada tiene que romper la unidad que nosotros tenemos entre nosotros. Ahora, ¿cómo logramos que la unidad no se rompa? Dice, creyendo todo lo mismo. ¿Vio? Creyendo todo lo mismo. Solícitos en guardar la unidad. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Que hay un cuerpo. Hay un cuerpo. Siendo muchos, dice, sois solos un cuerpo en Cristo. Hay un cuerpo, hay un espíritu, dice. Como también vosotros fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación. Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza en este tiempo es que nosotros manifestemos a Cristo a través de nuestros cuerpos, como iglesia, que nosotros manifestemos al Señor. Y en el tiempo postrero la esperanza es que nosotros lleguemos a ser la esposa de Cristo, que seamos tal como Él es. Porque dice la palabra, vendré y me tomaré a mí mismo. Esa es nuestra esperanza. ¿Vio? Entonces dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Todos tenemos un Señor. ¿Vio? Todos tenemos un Señor. Una fe. Un bautismo. Una fe. Una sola doctrina. ¿Vio? Una sola enseñanza. ¿Cuál es la doctrina? Y la doctrina es la doctrina de la gracia que el Señor le entregó a nuestro amado apóstol Pablo. Y que hoy nos es transmitida a través de los pastores, de los evangelistas, de los profetas, apóstoles y maestros. ¿Vio? Una fe, un bautismo. ¿Vio? Un bautismo. ¿Y cuál es el bautismo? Y dice ahí en Pedro, dice, y el bautismo que ahora nos salva, dice. ¿Vio? ¿Y cuál es el bautismo que a nosotros nos salva? El bautismo de la cruz.
Ay, que el bautismo del agua no sirve. Sí, el bautismo del agua sirve, pero el bautismo del agua es una declaración de fe de lo que Dios obró por medio de Jesucristo en la cruz para nosotros, ¿no? Porque siempre decimos, siempre damos el mismo ejemplo. Una persona que está en un hospital con una enfermedad terminal y no tiene oportunidad de pasar por las aguas. Y si cree en el Señor Jesucristo, ¿es salvo o no es salvo? Sí es salvo, porque fue bautizado, su viejo hombre fue bautizado en la muerte de Cristo. Y después cuando él nació de nuevo, fue bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo. Entonces esta persona es salva. Parte de este mundo y se va a la presencia de Dios. Entonces dice, un Señor, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Veo que en el mundo los religiosos tienen muchos dioses. ¿Vio? Como dijeron los judíos que estaban, los egipcios que estaban mezclados ahí entre los israelitas cuando salieron de Egipto, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, le dijeron a Aarón, ¿vio? Haznos dioses. Ellos necesitaban muchos dioses, porque en Egipto habían aprendido que tenían un dios para cada cosa, pero ahora nosotros vemos que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y Padre de todo. Ah, es el Padre de todos nosotros. ¿De quiénes? De todos aquellos que creen. De todos los que creen. ¿Vio? El cual es sobre todo. Ah, no solamente que es Padre de todos, sino que está sobre todos nosotros. A Él nosotros le debemos obediencia, le debemos sujeción. Ahora dice la palabra de Dios. Si no nos sujetamos a aquel que vemos, ¿cómo nos sujetaremos a aquel que no vemos? ¿Vio? ¿Cómo nos sujetaremos? ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar, dice, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Él está en todos nosotros. ¿Vio? Él está en todos nosotros. Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted tiene una medida y yo tengo una medida. Es como la natural. O está el hijo menor, el hijo del medio y el hijo mayor. Cada uno tiene una medida de crecimiento. Conforme a la medida de crecimiento que él alcanzó es el desarrollo de la vida que él tiene. Y es la responsabilidad que se le da. No se le puede dar al hijo menor la responsabilidad de sostener una casa porque es el menor. No alcanzó todavía esa responsabilidad. Entonces, esas son las cosas que el Señor puede ir manifestando durante su peregrinar en la tierra. Por eso dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor. Ah, tenemos que tener el mismo amor. Todos tenemos que tener el mismo amor. Y bueno, le voy a pedir al Señor amor. No le puede pedir al Señor amor, porque dice que Él lo derramó en nuestros corazones, por medio del Espíritu que hemos recibido. Él lo derramó. Ese está en Efesios, creo que en el capítulo 5. Vamos a buscar. Perdón, en Romanos. Romanos 5:5. Ahí vamos a leer. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vio el amor de Dios. Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cómo le vamos a pedir a Dios algo que ya tenemos? Ya lo tenemos, ya lo hemos recibido. Entonces nosotros tenemos que manifestarlo. Ahora, ¿por qué decimos que tenemos que manifestarlo? Porque ya lo tenemos. Usted no puede manifestar o no puede ser algo que usted no es. Y yo tampoco puedo ser algo que no soy o que no he recibido. Ahora dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces tenemos que andar como hijos de Dios. Aunque también la palabra ahí dice, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y lo que hemos de ser la esposa de Cristo. Todos aquellos que vivimos y andamos conforme a la voluntad de Dios. Porque Jesús anduvo conforme a la voluntad de su Padre y llegó a ser nombre sobre todo nombre. Solamente había uno mayor que él. Qué maravillosa
la comparación, porque dice que José, dice, había sido puesto sobre todo Egipto, solamente había uno mayor que él, que era Faraón. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a él, a que él estaba sobre todo, solo había uno mayor que él, que era el Padre, el que le sujetó a él todas las cosas, y que lo sujetó a él mismo, al Padre. ¿Vio? Entonces, nosotros queremos llegar ahí, ¿vio? Pero a veces queremos acortar camino. Y no podemos acortar camino, tenemos que andar como él anduvo. Entonces dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Vio? Y el Señor él mostró su amor para con el mundo, en que aún ellos siendo pecadores, Cristo murió por ellos. ¿Vio? Dice que él sanaba a los leprosos, libertaba a los endemoniados, levantaba a aquellos que estaban caídos, resucitaba muertos. ¿Vio? Manifestaba la vida del Padre a todos, sintiendo el mismo amor, porque amaba a los pecadores, aborrecía el pecado, pero amaba a los pecadores. Dice, sintiendo el mismo amor, dice, unánime, dice. Y entonces ahí tenemos, si no hay unanimidad entre nosotros, no hay una unidad entre nosotros, entonces no lo vamos a poder lograr, porque un solo miembro no puede lograr nada si no está unido al cuerpo. Usted corte su mano del cuerpo e intente que su mano lleve a cabo la tarea que pueda llevar. No lo va a lograr porque tiene que estar unida al cuerpo. La vida está en el cuerpo. Pero por eso decíamos el otro día que hay muchos hermanos que lamentablemente cayeron en ese error, que ellos creen que fuera del cuerpo ellos pueden fructificar para Dios. Y no es así. No es así. Tienen que estar ligados al cuerpo. Entonces dice... Nada, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Dice, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Vio? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si yo, dice, en Romano dice, el que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. ¿Vio? Nada hagáis por contienda. Yo no predico la palabra para hacerle ver a mi hermano que yo tengo mayor capacidad que vos, por eso yo predico la palabra y vos no la predicás. Yo pongo la cortina porque tengo más capacidad que vos y yo tengo el privilegio y vos no lo tenés. Él tiene la misma vida que yo tengo. Entonces yo lo tengo que llevar al hermano. Hermano, vos tenés que descubrir que así como yo lo pude alcanzar, vos también lo podés alcanzar. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, nada para que nos conozcan a nosotros, sino que conozcan la vida de Dios en nosotros. Pero a veces nosotros caemos en el error. ¿Por qué caemos en el error? Porque la carne, dice, es engañosa. ¿Y qué usa la carne? La carne usa el corazón. Y el corazón, dice, es engañoso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Y el corazón nos lleva a nosotros a que, si nosotros podemos hacerlo. No necesitamos del hermano. Y bueno, si él no lo pudo lograr, y bueno, allá él. Pero yo lo pude lograr. No, si usted lo logró, tiene que ayudarle a su hermano a que lo logre. Esa es la característica de un vencedor. Si usted lo logró, lo tiene que ayudar a su hermano a que lo logre. Y si usted lo logró y vio, dice la palabra, si usted ve a su hermano padecer necesidad. Ahora, muchos asociamos ese padecer necesidad en cuanto a lo económico. Pero el hermano también tiene una necesidad de poder manifestar, ha hecho una realidad la vida de Dios en él. Y nosotros lo estamos viendo, nosotros que lo hemos alcanzado y no lo ayudamos al hermano. ¿Vio? No lo ayudamos y tenemos que ayudarlo para que el hermano también lo alcance. ¿Vio? El Señor nos ayudó a nosotros. Asidos, dice, de la palabra de Cristo. Asidos. ¿Vio? El apóstol Pablo dice, yo he estimado todo como pérdida, dice, por causa del amor de Cristo, dice. Para ver si logro asirme, dice, de lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio. Yo ya lo alcancé. Ya estoy tranquilo, yo lo alcancé.
Si el hermano lo alcanza, y bueno, lo alcanza, no lo alcanza, ya es problema de él. No, también es problema de nosotros. Porque dice, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. También es problema de nosotros que el hermano lo alcance. Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, era guarda de su hermano. Si lo traemos a este tiempo, ¿soy yo casa guarda de mi hermano? Sí, somos guarda de nuestro hermano. ¿De qué manera somos guarda de nuestro hermano? De que si viene una palabra fuera de lugar, no se cree en el hermano un pensamiento, una raíz de amargura y una dirección diferente. ¿Soy guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano. No, hermano, no pensé así. No sientas así. No te conduzcas así. ¿No? No te conduzcas así. No, nosotros no aprendimos así. Sí, pero mirá, no importa. No importa. Nosotros tenemos que ver en lo que nosotros hemos aprendido. El Señor le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira, se van. ¿Quieren ir ustedes también con ellos? ¿Y a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? ¿No? Y por causa de esa decisión, de esa determinación, ellos después llegaron a ser los apóstoles del reino, aquellos que llevaron el evangelio por todo el mundo. ¿No? Entonces, no mirando cada uno lo suyo propio. Yo ya alcancé, bueno, ahora ya me quedo tranquilo. No, si usted lo alcanzó y ve a su hermano padecer necesidad, ¿qué necesidad tiene el hermano? Él de alcanzar lo mismo que usted alcanzó. Si usted ve a su hermano padecer necesidad, no cierre contra él su mano. No cierre su corazón contra él. No, el hermano lo tiene que alcanzar. ¿No le produjo a usted gozo cuando lo alcanzó? Sí, le produjo gozo. A mí me produjo gozo cuando alcancé las cosas que el Señor me permitió alcanzar. Y cuando yo conocía a un hermano nuevo, no dejaba de hablarle de lo que yo podía alcanzar. Cuando yo conocía a mi esposa, de lo único que le hablaba era de la doctrina de la gracia a través del apóstol Pablo. Y me decía, ¿no tenés otra palabra para compartir? ¿No tenés otro tema del que hablar? Pero era tanto lo que el Señor nos había alcanzado a través de esa enseñanza, que yo conocía a alguien y se lo compartía. Y se lo compartía, porque si el hermano no lo conocía y él estaba sufriendo, padeciendo a causa de la falsa enseñanza o de no conocer las riquezas que Dios tenía para él, entonces, sí, hermano, vos sabés que Dios dice esto. Y a veces los hermanos nos miraban a nosotros y dicen, ¿cuándo se va a callar este muchacho? Pero no podíamos dejarle de hablar, porque era tanto lo que había producido en nosotros. No mirando lo suyo propio, dice, sino lo que es de Cristo. Y la persona a la cual nosotros le estamos transmitiendo la palabra es de Cristo. Nosotros estamos sembrando en ellos la semilla para que produzca el fruto deseado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Este mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo no miró lo suyo. No miró el trono, no miró la gloria, no miró la majestad, no miró el que estaba al lado del Padre, el que era igual a Dios. No miró lo suyo propio. Miró lo que estaba por delante. Dice, puesto los ojos delante de sí, dice, vio el galardón, dice. Y mirando el galardón, dice, menospreció la vergüenza y el oprobio. Y así fue que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si las hermanas quieren agregar algo. ¿Algún versículo, algo? En Isaías 35:3. 35:3. Le hablamos a los hermanos que dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los corazones, al corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Qué maravilloso, dice. Decía los corazones apocados. ¿Y cuántos hay que hoy están con el corazón apocado? Tan sin fuerza, tan debilitados. Dice, decía los corazones apocados. Y eso me hace acordar ahí cuando David alentaba su alma.
Y él le decía a su alma, alaba alma mía a Jehová, dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Vio? Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿No vamos a recibir recompensa nosotros del Señor? Sí, vamos a recibir. ¿No recibió el Señor Jesucristo recompensa de su Padre? Y sí, nos dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Hoy está Él, como decía el pastor, hoy está Él sentado sobre el trono de su Padre, cetro de equidad y cetro de justicia. ¿Vio? Él está sentado ahí. ¿Y qué le dio el derecho de estar sentado ahí? El derecho de estar sentado ahí se lo dio la obediencia que Él mantuvo a su Padre. ¿Vio? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Vio? Ahora nosotros hemos alcanzado un lugar. ¿Vio? No lo estimemos como cosa a que aferrarnos. ¿Vio? No lo estimemos como algo que, bueno, ¿vio? Sino que Él, por causa de que Él había alcanzado ese lugar, de que Él estaba en ese lugar, no lo había alcanzado porque Él estaba en ese lugar, dice, Él miró hacia el deseo del Padre. Dice, ¿quién irá a morir por el pecador? Dice. Y Él miró el deseo del corazón de su Padre. Yo iré, dijo. ¿Vio? Y por el gozo puesto delante de sí, dice, menospreció la vergüenza y el oprobio, dice. ¿Vio? ¿Qué oprobio menospreció Él? ¿Qué vergüenza menospreció Él? ¿Vio? Y dice que cuando Él estaba colgado en la cruz, dice que la gente pasaba por el frente de Él y corría su cabeza. ¿Vio? Meneaba su cabeza. No. Decía, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? ¿Vio? A muchos salvó, dice, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿Vio? E incluso cuando el Señor Jesucristo clamó al Padre, ellos dijeron, a Elías llama, dice, sálvele, dice. ¿Vio? Y entonces vio, pero dice que él por el gozo puesto delante de sí, él menospreció todas esas cosas. Menospreció la corona de espina que fue sobre su cabeza. Menospreció los latigazos que fueron sobre su cuerpo. ¿Vio? El ser escupido, el ser avergonzado, el ser insultado. Todo eso menospreció. Menospreció el abandono de sus propios discípulos, los cuales le decían que le amaban. Pero cuando llegó la hora de la prueba, todos ellos se habían ido. Todos ellos se habían ido. Cuando el Señor estaba crucificado allí en el madero, dice que uno de los que estaba allí le dijo a Pedro, tú estabas con él. Yo no lo conozco, dijo Pedro. No sé de usted de qué habla, dice, yo no lo conozco, no sé quién es él. Y eso sufrió el Señor. El castigo de nuestra paz sufrió el Señor. Dice que le tuvimos por débil y por azotado, dice. Pero él por el gozo puesto delante de sí. Alabado sea su nombre. Dice Isaías 53. Es una porción de la palabra tan maravillosa. Porque ahí nos muestra el sufrimiento del Señor, igual que en el Salmo 22. Fíjese, Isaías 53 dice, subirá cual renuevo delante de él, dice, y como a raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Usted pudo ver al Señor sin atractivo? Sino atractivo para los ojos humanos. Por eso ellos le despreciaban. Le decían, ¿cómo puede ser este? Ellos se conocían las profecías. Las profecías decían que iba a venir el Salvador, que iba a venir con vara de hierro, que iba a venir con manos justas. Y ellos esperaban a uno que vinieran con ropas delicadas y se sentara en el trono y los rigiera a ellos. Pero vino este, que nació en un pesebre allá en Belén. Uno que nació allá entre los animales, en un establo. Uno que comía con los publicanos y con las prostitutas. Uno que limpiaba al leproso.
Y ellos no, lo despreciaron. Lo despreciaron. Entonces dice la palabra del Señor: subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, dice. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y nosotros pudimos ver ese atractivo en medio de tanto sufrimiento que el Señor padeció. Pudimos ver el atractivo, porque el atractivo no estaba en su persona, el atractivo estaba en lo que Él produjo para nosotros, en lo que Él fue para nosotros y lo que es para nosotros. ¿Qué es? Es nuestro amado, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que llevó el pecado de todos nosotros sobre Él. Eso es el Señor para nosotros. ¿Vio? Él fue, dice, golpeado por nosotros. ¿Vio? Fue golpeado, despreciado y desechado entre los hombres, dice. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿No? Nadie lo estimó al Señor cuando estaba ahí en la cruz. Nadie estimó, ¿vio? Porque era comparado como aquellos dos que estaban colgados al lado de él. Para ellos era un ladrón más, era un mentiroso más, ¿vio? Pero para nosotros era nuestro amado Señor Jesucristo derramando su sangre preciosa por nosotros. Por eso dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿vio? Entonces dice, y dijimos el Salmo 22, ¿vio? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, ¿vio? Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, no dice por sus llagas, dice por su llaga, dice, fuimos nosotros curados, dice, ¿vio? Por su llaga. Y entonces ahora nosotros vemos que el padecimiento que él sufrió nos trajo a nosotros a la luz, alumbró los ojos de nuestro entendimiento, nos trajo salvación y vida eterna. Entonces dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Salmo 22 dijimos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y ahí en el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Yo, fíjese, todo eso sufrió el Señor por nosotros, por aquellos a los que Él ama, En el sí. 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Vio? Ellos me miran y me observan, y no hacen así las personas del mundo con nosotros, ¿vio? Como le pasó a Jeremías. Jeremías dijo: violencia y destrucción veo por todas partes, dice, y la palabra me ha sido puesta por escarnio, dice, por afrenta. Y dijo Jeremías: no hablaré más en su nombre, dice, no hablaré más, ni declararé más lo que Dios me habla. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le daba a Jeremías siempre era de condenación para Israel, y claro, él le hablaba de condenación y ellos se enardecían contra él, como pasó con Esteban. Ahí se podemos leer de Esteban en Hechos. Alabado sea su nombre. Cuando dice que él les hablaba la palabra y ellos se enardecían. En el 7:54. 54. 7:54 vamos a leer ahí, de Hechos. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y en el 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Vio? ¿Por qué hacían estas cosas? Por lo que dice ahí que él les estaba profetizando ahí en el versículo 51. Duros de cerviz, dice, e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿Vio? No heredaron ellos la obediencia, heredaron la desobediencia y la resistencia frente a aquellos que Dios había puesto. ¿Vio? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, porque la ley decía no matarás. La ley decía no levantarás falso testimonio y dice que ellos entregaron al Señor mintiendo. Mintiendo entregaron al Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque les estaba hablando la verdad. ¿Vio? Y nosotros hablábamos el programa pasado, dice, mirá, dice que no desechéis a aquel que habla. ¿Vio? Y a veces Dios usa a aquellos que nos instruyen para hacernos ver a nosotros el error que estamos cometiendo. Que nosotros no seamos negligentes como estos, que tapaban contra él, dice, sus oídos, dice, y arremetían a una. Obviamente que nosotros hoy no vamos a apedrear a nadie, ¿vio? Pero sí podemos endurecer nuestros corazones, no dejando que la palabra produzca. Ahora, ¿qué produce eso que la palabra... ¿Qué resultado hay que la palabra no produzca? Y el resultado que la palabra no produzca nos produce a nosotros pérdida. Aquel que nos instruye no le produce nada, porque él ya hizo su trabajo, como le dijo el Señor a los discípulos, cuando entréis a una ciudad, dice, hablad, dice, lo que os he mandado, dice, y si no recibieren, dice, salid de aquella ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies, dice. Pero ellos hicieron su trabajo. ¿Vio? Nosotros hoy estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros estamos hablando la palabra. Ahora la responsabilidad está en usted, si atesora la palabra o si no la atesora. ¿Vio? Entonces, decía ahí en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir también que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Padre dijo, ¿quién irá a morir por el pecador? ¿Quién dará la vida por el pecador, por el injusto? En el libro de Romanos dice, con todo alguno osara morir por el bueno, dice. ¿No? Alguno osara morir por el bueno. Y sí, la verdad que si este muchacho corre peligro, yo voy a poner la vida por él, porque la verdad que este es una buena persona. El Señor no dijo así. No dijo así. Dice, estando nosotros en muertos en delitos y el pecado, dice, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Por los injustos. Ah, no, pero él es un borracho, es un drogadicto, es un golpeador. Bueno, que se arregle. No. El Señor dijo el justo por los injustos. El Señor no dijo que se arregle. No dijo el Padre, ¿quién irá a morir por el pecador? Miren que si no va a morir se va al infierno. Y el Señor no dijo, bueno, que se arregle. Yo iré, dijo el Señor. Yo iré, yo pagaré el precio. ¿No? Entonces dice, el cual en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿No? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí nosotros vemos el servicio del Señor. También lo vemos ahí cuando Él se ciñó el pecho con una toalla y le lavó los pies a los discípulos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El apóstol Pablo dice, anduve con mucha debilidad y temor y temblor, dice, entre vosotros, dice. ¿Yo? ¿Por qué anduvo así? Porque lo que él tenía que hablar tenía que salir de la boca de Dios, no de su boca solamente.
Y no podía andar con orgullo en medio de nosotros, de ellos, diciendo, yo soy el apóstol, sino que anduvo ahí con debilidad, humillándose para poder ganarlos a ellos, porque así hizo el Señor, se humilló para poder llevarnos a nosotros a la gloria, a la presencia de Dios. Fíjese que en ningún momento el Señor hizo resaltar su posición. Cuando estaba ante Pilato le dijo, luego tú eres Dios. Tú lo has dicho, le dijo el Señor. Luego tú eres Dios. No fue él ante Pilato y dijo, yo soy Dios, ¿cómo me van a crucificar? Pilato le dijo, luego tú eres Dios. Tú lo has dicho, le dijo. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces hoy nosotros vemos que fe dice, tiene que ver con obedecer, creer y obedecer. Ahora, a la nueva creación no le cuesta obedecer, porque es algo natural. Cuando lo que se le demanda viene de parte de Dios por la palabra de Dios. Ahora, cuando es un sentimiento de hombre, ahí uno ya tiene que considerar, porque si es un sentimiento de hombre, Dios nada tiene que ver ahí. Tiene que ver con lo que dice ahí en Colosenses, cuando es un sentimiento de hombre. Cosas que las cuales, dice, se destruyen con el uso. Y a nosotros no nos producen ninguna ganancia, nos producen pérdida nomás. Pero acá dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, pero ¿y de qué me vale a mí ser obediente? ¿De qué me vale humillarme a mí? ¿De qué me vale a mí ¿de qué me vale a mí poder presentar mi cuerpo en sacrificio vivo para que Dios haga su voluntad? ¿De qué me vale? ¿Qué recompensa tengo? Y el Señor tuvo recompensa, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿qué beneficio me trae a mí la obediencia? Y la obediencia me va a llevar a mí a ser exaltado. Me va a llevar a ser exaltado. ¿Cómo me va a llevar a ser exaltado? Y dice que el Señor, por la obediencia, Él fue exaltado, le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué nombre nosotros vamos a recibir? Y el nombre que nosotros vamos a recibir, estando sujetos al Señor, a la voluntad del Señor, es la esposa del Cordero. Vamos a manifestar las mismas virtudes de Cristo, siendo la esposa del Cordero. Porque así como es el esposo, así también la esposa. Qué privilegio nosotros recibimos siendo obedientes al Señor y que el Señor nos use. ¿Usted por qué se piensa que Jesucristo fue usado por el Padre haciendo bien a todos los hombres? Porque Él era obediente, porque Él se sujetaba a la voluntad del Padre. Y cuando Él se sujetaba a la voluntad del Padre, entonces la vida de Dios se podía ver manifestándose en Cristo y eran beneficiados muchos. Muchos eran beneficiados y eran traídos a la presencia de Dios. ¿Cuánto más si nosotros nos ponemos al servicio del Señor? Eso es algo maravilloso, hermano, maravilloso que nosotros podamos experimentar. ¿Y por qué nosotros lo tenemos que experimentar? Porque también están los otros que vienen detrás de nosotros. Dice que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, hoy está la congregación de los primogénitos, dice. Ese está en el libro de Hebreos. Veo que nosotros fuimos hechos los primogénitos. Fuimos hechos los primogénitos. ¿Por qué? Porque los hermanos que vienen detrás de nosotros nos tienen que imitar a nosotros. En la conducta, en el carácter. No en el carácter humano, no en la conducta humana. En el carácter de Cristo que se manifiesta a través de nuestra humanidad.
¿Vio? Porque dice, aquel que cree en él debe andar como él anduvo. Bueno, ahora nosotros andamos como él anda. ¿Y qué cree usted que va a manifestar aquel que nos vea a nosotros si nos trata de imitar? Y si usted imita al Señor y anda como él anduvo, entonces ellos van a andar no como nosotros andamos, como el Señor anduvo, porque lo que van a ver es la conducta del Señor. Y eso nos va a traer a nosotros una satisfacción en cuanto al servicio a Dios. ¿Vio? Y le va a traer al Señor gloria y honra. Gracias le doy al Señor por esta palabra, ¿no? Porque ahora nosotros podemos entender. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No sé si las hermanas quieren agregar algo. Qué maravillosa esta palabra, hermano. Que usted pueda entender, que usted pueda comprobar en su vida. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor porque ahora nosotros podemos ver cuál es el sentido de la vida del cristiano. Ser semejante a Cristo. Ser semejante a Él en todo. En todo. ¿Vio? En obediencia, en virtud, en fe, en amor. Así tenemos que andar. Por eso dice ahí en Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí da las virtudes de la vida de Cristo que se tienen que manifestar en nosotros. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor la palabra. Y bueno, le saludo a todos los hermanos que nos han estado escuchando. Le saludo al hermano de la radio, de la predicadora. Que el Señor bendiga su vida, bendiga la radio. Que por medio de la radio la palabra corre y bueno, y muchos hermanos pueden estar escuchando, hermanos. Bueno, hermano, usted después puede escuchar los programas a través de la página de YouTube, La Última Trompeta. Pastor Ramón Encina, ahí puede escuchar todos los programas del pastor, del hermano Juan, de la hermana Rosemary, la hermana Miriam, los programas de este lugar, y también puede ver ahí los cultos que hemos tenido. Así que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Sigamos orando para que este tiempo de pandemia termine, para que el Señor nos libre de toda esta peste que ha venido, y que el Señor salve las almas, hermano. Sabemos que Él usa su cuerpo para salvar las almas, pero que el Señor obre por medio de su cuerpo para que las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos llevas, Señor, a ser, Señor, semejantes a ti, Señor, en todas las cosas. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que apelamente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero